La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Ya estamos en la recta final del tiempo del Adviento y quisiera aprovecharlo para compartir con ustedes esta reflexión que le he titulado Adviento, tiempo para aumentar la fe. Sí, el Adviento es un tiempo para aumentar la fe, porque es un tiempo profundamente espiritual, así lo deberíamos de tomar. Puede haber un Adviento externo, sí, arreglar la casa, decorar, pintar, mandar a repellar esto, arreglar esto, construir otro cuarto, todo lo demás. Eso es externo, pero internamente el propósito es que nuestra fe sea aumentada, o sea, aspirar a una fe más adulta, más madura. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. San Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6 dice, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Siempre cuando tomo este texto me hago una pregunta. ¿Los apóstoles eran hombres de fe? Pues desde el momento que escucharon el llamado del Señor y caminaron con Jesús, empezaron a caminar en fe. Pero ellos revelan un anhelo, aumentar la fe, crecer en fe. Cuando habla de aumentar la fe, no lo veo yo en la perspectiva de cantidad, sino de calidad. Una fe madura, una fe robusta, una fe fuerte. El Adviento es eso, porque el tiempo del Adviento, si lo vemos comercialmente, es un tiempo prenavideño. Es un tiempo de compra, de adquirir, de gastar. Pero espiritualmente es un tiempo para aumentar la fe. ¿Tú crees que la fe no se aumenta cuando oras con el corazón y haces esa oración importuna que te levantas más temprano? Aumenta la fe. Cuando tú reflexionas a la luz de la Sagrada Escritura, tu realidad de vida, tus conflictos, tus dilemas, a la luz de la palabra, ahí aumenta la fe. Cuando participamos más asiduamente en los sacramentos como la Eucaristía, sacramento de la reconciliación, también aumenta la fe. Cuando tú te pones a servir al pobre, cuando tú compartes con los necesitados, también ahí aumenta la fe. Entonces, darnos cuenta que esa petición de los discípulos es una realidad que todos nosotros deberíamos también vivir y deberíamos de anhelar. Señor, aumenta mi fe. Pero aumentar la fe hay que saberlo interpretar y entender. Aumentar la fe implica entonces madurez. Implica entonces básicamente un anhelo grande de servir, un anhelo grande de darnos a los demás. Eso es aumentar la fe. Aumentar la fe no a nivel intelectual, cognitivo, de conocimiento, no. Aumentar la fe es para responder, para servir, para caminar con más lleno de esperanza, para fortalecer a los débiles. Y por eso Jesús dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, algo pequeño. La clave del granito de mostaza es que adentro de ese granito va un gran árbol. Entonces, si tú quieres, si tú anhelas este tiempo del Adviento, si lo has ido aprendiendo a ver como un tiempo de fe, como un tiempo profundamente espiritual, ese anhelo de aumentar la fe es porque en ti el Señor ha depositado algo grande, ha depositado dones, carismas, que en la medida que se va aumentando la fe, tú lo vas desbordando, lo vas compartiendo.
lo vas dando a los demás, no te quedas con ellos, lo vas compartiendo con los demás. Ese es un signo de que la fe se va aumentando. Y por eso es que nosotros en los momentos de oración creo que deberíamos de decirle eso al Señor. Con toda humildad, con toda constancia deberíamos decirle: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para poder amar como tú amas. Aumenta mi fe para poder perdonar como tú perdonas. Aumenta mi fe para poder servir como tú has servido. Aumenta mi fe, porque la fe, ante todo, es un don de Dios. Es un don de Dios. Dios nos ha dado esa fe a cada uno de nosotros. Tú podrías leer en el Catecismo del numeral 153 y creo que el 154 también, cuando habla que la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural, dice, infundida por el Espíritu Santo. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Sí, en primer lugar, si yo aprendo a ver el Adviento como una oportunidad para aumentar la fe, mi relación con el Espíritu Santo tiene que ser más continua, más profunda, invocarle, suplicarle. Y luego el Catecismo dirá: pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Me llama la atención lo que dice el Catecismo en algo muy hermoso. Dice que no es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. O sea, creer en Dios, creer en Jesucristo, es un acto de libertad. Yo decido creer en Jesucristo. Y no porque soy poco inteligente o soy un ignorante, como nos pretenden hacer creer hoy en día, que el creer en Dios es un acto de ignorancia. Hay que creer más en la ciencia, no en Dios. Y luego también el hecho de que la fe me lleva a depositar mi confianza en el Señor. Y depositar mi confianza en el Señor en el Adviento es llevar una vida sosegada, discernir, buscar las soluciones a las situaciones, y todo eso nos pone en un camino de fe activo. Porque yo puedo decir que el Señor aumente mi fe en una espera pasiva, que todo lo haga Dios. Que creo que basta solamente con decirle: Señor, aumenta mi fe. Mira el problema que tengo, mira la enfermedad que tengo. Señor, aumenta mi fe. Pero el Señor podría preguntarte a ti o podría preguntarme a mí: ¿para qué quieres que aumente la fe? ¿Para qué? Y si tu respuesta sería: porque quiero servirte, porque quiero aprender a amar como tú amas, porque quiero aprender a perdonar como tú perdonas. Por eso quiero que aumente mi fe, Señor. Por eso. Pero no, aumenta mi fe, Señor, para poder soportar esta enfermedad. Aumenta mi fe, Señor, para poder aguantar esto que estoy viviendo. Aumentar la fe es adherirnos, es unirnos más al Señor. Que nos toca recorrer en cierto momento el camino de la pasión, pues nos va a tocar recorrer pues adheridos a Él. Que nos toca caminar sobre las aguas, las turbulencias, los conflictos, los dilemas, pues Señor, aumenta mi fe. Pero también aumenta mi fe para colaborar en la multiplicación de panes y peces y darles de comer a otra gente. Aumenta mi fe para eso, Señor. Aumenta mi fe, Señor, para ser una persona generosa, una persona que comparta, una persona solidaria. Aumenta mi fe, Señor, para ser una persona que transmita esperanza, alegría. Señor, aumenta mi fe para que sea una persona misericordiosa, una persona que no esté condenando a nadie, que no esté juzgando a nadie, que no esté criticando a nadie. Aumenta mi fe para eso, Señor. Aumenta mi fe para servirte, para ir a mi comunidad con mayor fidelidad, para que mi entrega, Señor, sea más transparente, para que mi vida sea realmente coherente. Señor, aumenta mi fe en este tiempo del Adviento. En ese tiempo del Adviento, aumenta mi fe para dar
para saber dar razón de ella, para saber dar razón de ella, para poder cultivar la fe en otros, para poder compartirla, Señor, con otros, en mi trabajo, en mi casa, vecindario, donde sea. El Adviento es eso. El Adviento es un tiempo también para que nuestra fe sea aumentada. Pero tiene que haber razones para las cuales tú o yo aspiremos a que aumente el Señor nuestra fe. No es simplemente para soportar, no es simplemente para aguantar. No. Cambia esa manera de pensar. Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 166, me encontré una frase muy linda que dice que la fe, si bien es un acto personal de relación con Dios, no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. O sea, aumentar la fe para vivirla en comunidad. Fíjate que son los discípulos que le están diciendo al Señor, aumentanos la fe. No es uno que le fue a decir, no fue Pedro, Santiago, Andrés, quien sea, aumenta mi fe. No, aumentanos la fe. Porque el sentido de la fe es comunitario. El sentido de la fe es comunitario. Y ese sentido de la fe comunitaria nos tiene que llevar a nosotros a ver el Adviento como una oportunidad, no para separarme de mi comunidad, no para alejarme de la iglesia, es para meterme más a la iglesia, para vivir más ese sentido comunitario. Aumentanos la fe. El anhelo como comunidad es que queremos crecer, es que queremos tornarnos respuesta tuya, Señor, a estas realidades temporales que estamos viviendo, máximo en este tiempo del Adviento. ¿Cuántos ejemplos vemos en las parroquias, en las comunidades, los movimientos que llevan alimento a los pobres, que canastas básicas, abrigos, tantas cosas, porque hay tanta necesidad hoy? Entonces, aumentar la fe, ¿para qué? Para promover el reino de Dios. Esa es la petición. Nuestro anhelo es que el Señor aumente nuestra fe para ser promotores de su reino, un reino de justicia, un reino de paz. Entonces, ¿qué implica esto? Implica trabajar, implica entregarnos, implica aprender a ver a los pobres, no de lejos, sino de cerca. Implica escucharles, eso es aumentar la fe. Aumentar la fe no es simplemente para que yo pase de 1 hora a 2 horas ante Jesús sacramentado. ¡Qué bueno, magnífico! Yo lo necesito, por supuesto. Pero aumentar la fe también para remangarme las mangas de la camisa y trabajar por el reino. Aumentar la fe en este tiempo de Navidad para ser promotor de paz en mi hogar, con los vecinos, para no andar ofendiendo a nadie. Aumentar la fe para servir, para salir de mi zona de confort y darme a los demás, donarme a los demás. Aumentar la fe para eso. Entonces, el Adviento es un tiempo con una carga de espiritualidad muy grande que es oportuno, es maravilloso. Tiempo del Adviento, el tiempo de la Navidad, para decirle, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, ¿por qué? Porque no te conozco, porque apenas te conozco de oída. Aumenta mi fe porque a veces quizás voy caminando como los discípulos de Maús. Aumenta mi fe porque voy decepcionado, decepcionada, entristecido, entristecida. Aumenta mi fe, Señor, para que renueve mis fuerzas internas y pueda seguir perseverando. A pesar del peso de esta cruz, quiero seguir perseverando en ti. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe para consolar al que necesita consuelo. Aumenta mi fe para compartir con los pobres, los más necesitados. Aumenta mi fe, Señor, para transmitir paz y serenidad a aquellos que están en tribulación. El sentido del Adviento es un sentido profundamente lleno del amor de Dios, es un sentido también de preparación hacia el prójimo, es un sentido de preparación interior, por supuesto que sí. Pero la clave en todo esto está en que tengo que aprender a sostener mi vida desde la fe. Y por eso hay que decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Porque tengo que también animar a aquellos que quizás en mi familia, en mi vecindario, en mi comunidad están desanimados.
Tengo que acercarme a aquellos que quizás están necesitando una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Pues Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para vencer este miedo interno que tengo, porque me da miedo hablar de ti, porque no me siento preparado. Aumenta mi fe, Señor, para pedir el auxilio del Espíritu Santo que me dé discernimiento y sabiduría ante esta realidad que estoy viviendo. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, porque es muy poca. Y entonces el Señor te dirá, bueno, el granito con el granito de mostaza basta. Aspira a eso. Aspira a ese granito de mostaza, así tu fe, así. No como una montaña, como un granito de mostaza. El Adviento es eso. El Adviento es cultivar ese grano de mostaza llamada fe. Cultivar esa fe, cultivarla a través de la experiencia comunitaria, participando en la parroquia, cultivarla a través de los gestos de solidaridad que se están dando en las parroquias en este tiempo, cultivarla a través de la oración, a través de la reflexión, a través del compromiso. Entonces, todo esto va cultivando el tema de la fe. ¿Por qué? Catecismo numeral 166. Es como, refiriéndose a la fe, es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros. Me gusta esa frase. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros. Y por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Así como mis hermanos de comunidad alimentan mi fe, yo tengo la responsabilidad de alimentar la fe de mis hermanos de comunidad. También en la familia. En la familia debemos de establecer este principio, este principio que es hermoso. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Eso es el aumento de la fe también. La capacidad de animar, de sostener al otro. Llama, busca a esa persona que un día iba a tu comunidad y ahora ya no va. Búscale, llámale, ora por ella. No le reprendas, no. Consuélale, escúchale, conócele. Eso es parte de aumentar la fe. Aumentar la fe es morir a nosotros mismos, porque es dejar a un lado esa actitud de seguidores de Cristo para asumir la actitud de discípulos de Cristo. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Has aumentado mi fe, ahora te sirvo. Has aumentado mi fe, ahora perdono. Has aumentado mi fe, ahora comienzo a amar como tú. ¿Cuánta necesidad hay en los hogares de que nosotros revelemos nuestra fe? Pero la revelemos no con palabras, no con la corona de Adviento y que hoy toca la tercera o la cuarta vela y ya estuvo. No, revelar esa fe aumentada desde la capacidad de amar, la capacidad de servir, la capacidad de reconciliarnos. Entonces ahí los primeros testigos de ese aumento de fe tiene que ser la familia. Un hombre o una mujer de fe que transmite paz, serenidad. Un hombre o una mujer de fe que va buscando, va anhelando el diálogo, la escucha activa, nos involucramos en la vida familiar, y vamos ahí. Entonces empieza a haber un contentamiento, empieza a haber una atmósfera en casa de mayor tranquilidad, mayor serenidad. No sé si ustedes la tienen o no sé si ustedes ya la perdieron. La serenidad, la tranquilidad. Hay familias que viven gritándose, ofendiéndose, maltratándose y van a la iglesia. Van a la iglesia. Entonces esos signos coherentes son los que a veces nos ponen en crisis espiritualmente hablando. Entonces vuelvo al texto. El texto es una riqueza maravillosa para nuestra vida. Los apóstoles le pidieron, no fue uno, la comunidad de apóstoles, Señor, aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían ustedes a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, y él les obedecería. Entonces,
Eso es importante, darnos cuenta que la fe hay que cultivarla. La fe. Y el Adviento es un tiempo precioso para cultivarla, aún para cultivarla en el hogar. Momentos de oración, momentos de reflexión. La misma corona de Adviento sirve, el mismo árbol. Todos esos signos externos sirven como medios para meditar, para herramientas para ser utilizadas al orar, al reflexionar. O sea, todo eso. Por ejemplo, el Adviento es un tiempo de mucha luz. Pues, ¿por qué? Porque nos preparamos en la luz, porque ya viene el que es la luz. Y me preparo porque el Señor va iluminándome. Eso es como ver el proceso de la luz, de la fuerza de la luz en la corona de Adviento. Encendimos la primera, el primer domingo, el segundo domingo, el tercer domingo, ya próximo el cuarto. Entonces, esa luz se va volviendo cada vez más fuerte, más intensa. Así tiene que ser aumentada nuestra fe, que sea más fuerte, más intensa, para que llegue a otros. No es simplemente para soportar esta enfermedad, no es simplemente para afrontar este momento difícil, no, para que sea capaz desde mi realidad, desde mi adversidad, sea capaz de ¿qué? De evangelizar a otros, de dar testimonio y de promover el reino de Cristo a los demás. Espero que hoy lo que he compartido de ver el tiempo del Adviento para aumentar la fe, lo llevemos a práctica. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.